charla de esta noche es Comida, cultura y escasez, antropología de los años del hambre para explicar el pasado y entender el presente. El ponente al que tengo esta noche el gusto de presentar es David Conde Caballero. Es licenciado en Antropología Social y Cultural, máster universitario en Antropología de la Salud, doctor en Antropología y enfermero especialista de Enfermería del Trabajo. Es premio de investigación Arturo Barea 2019 y premio extraordinario de doctorado. Ha centrado sus investigaciones en los aspectos culturalistas de la alimentación y el hambre, con especial atención a los años de posguerra en España. Un campo de estudio donde se ha convertido en un autor de referencia. Es autor además de múltiples artículos científicos, comunicaciones en congresos y conferencias. En este sentido también ha escrito libros de éxito como Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, o Cuando el pan era negro, recetas de los años del hambre en Extremadura. En la actualidad es profesor a tiempo completo en la Universidad de Extremadura, presidente de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, editor jefe de la revista científica Archives on Food, Culture and Nutrition y coordinador del grupo de estudios interdisciplinar en Sociedad, Cultura y Salud. Respecto al tema que nos presenta esta noche, el autor nos cuenta que la experiencia de los años del hambre en España ha sido un asunto apenas abordado. La memoria colectiva se ha empeñado durante décadas en olvidar aquellos tiempos de escasez y fracaso. El trabajo que el autor expone en esta conferencia pretende contribuir al redescubrimiento del que ha sido uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente de nuestro país. A partir de un trabajo etnográfico y un enfoque culturalista, se ofrece una mirada renovada a ese tiempo en que hombres y mujeres decidieron no bajar los brazos y prender el fuego para cocinar la carencia. Pero también es un análisis del impacto dramático que aquellos acontecimientos han tenido en generaciones posteriores de españoles. Les dejo con él, seguro que disfrutaremos con esta interesante charla. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la presentación tan amable, un poco exagerada, pero gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar a mí también me toca agradecer, como no puede ser de otra manera, pues en primer lugar a la Asociación Castellano-Manchega de Antropología. Lo decíamos antes, no es la primera vez que intento venir a este ciclo de conferencias, por una y otras razones no ha podido ser, así que para mí es un placer estar aquí esta noche. Tengo que agradecer tanto a Acen como a Antonio como al resto de los miembros de la asociación, que han sido extraordinariamente amables conmigo, pues invitarme a estar aquí en un ciclo de conferencias que es referencia a nivel nacional, aunque ellos no lo sepan a lo mejor, pero todos los antropólogos en España conocen perfectamente este ciclo de conferencias de antropología y estamos deseosos de venir, con lo cual se lo agradezco. También, aunque no está, me gustaría agradecer a Julián López, que sé que en cierto modo ha sido quien ha intercedido, porque entre otras cosas es el director de mi tesis doctoral. Y bueno, también por supuesto a los patrocinadores, colaboradores, sin los que no sería posible este tipo de jornadas, y también a la Biblioteca de Ciudad Real por estas instalaciones fantásticas que tienen y por ceder el espacio. Miren, yo voy a hablar fundamentalmente hoy de antropología, como no puede ser de otra manera, en un ciclo de conferencias sobre antropología, pero más concretamente voy a hablar sobre antropología de la alimentación. Este sería el campo en el que nos vamos a mover, que no sé si lo saben, la antropología de la alimentación es una de las ramas de la antropología que tiene más potencia, probablemente junto con la antropología de la salud, pero dentro de esa antropología de la alimentación yo me voy a mover en algo que tiene menos potencia, que es la antropología del hambre. Luego hablaremos un poquito sobre antropología del hambre, cómo se llega ahí, qué es lo que dice la antropología, pero bueno, en principio con esto nos vale, es donde nos vamos a mover. Lo único que lo voy a hacer sobre un objeto de estudio un poco particular, porque en líneas generales, cuando vienen aquí los antropólogos, es muy probable que estén hablando sobre el trabajo de campo que han hecho
en el presente o en contextos que siguen vivos o que de alguna manera pueden haber hecho trabajo de campo allí. Pero yo voy a hacer mi conferencia sobre un objeto de estudio que aconteció hace casi 100 años. Estamos hablando de la década de los 40 del siglo pasado en España. Y esto le dota de una serie de particularidades que ahora las desgranaré antes de comenzar. Este objeto de estudio, que es la década de los años 40 del siglo pasado, no sé por qué hacer eso, que es la década de los años 40 del siglo pasado, ha sido el objeto de mi tesis doctoral, como se ha comentado anteriormente, ha sido el objeto de mi investigación durante un periodo de más de una década, ha dado como consecuencia libros de los que hablaremos posteriormente, artículos científicos, ha dado como consecuencia un buen número de conferencias que yo mismo, junto con otro compañero, Lorenzo Mariano, que también ha trabajado este periodo de tiempo, pues hemos dado en muchos lugares diferentes de España. Y digo esto porque siempre que hemos acudido a todos sitios siempre ha habido mucha gente escuchando las conferencias. El último día en Zaragoza, hace 3 semanas, la sala estaba llena, a pesar de que incluso se cobraba entrada, y el día de hoy también es un buen ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que es un objeto de estudio muy lejano, sigue teniendo mucho interés para mucha población. Y luego vamos a ver por qué, porque en realidad nosotros teorizamos que los años del hambre son una parte de nosotros mismos, aunque hayan pasado hace mucho tiempo. Y luego intentaremos ver por qué, ¿no? Bueno, les decía que vamos a hablar sobre antropología y lo que hacen los antropólogos es básicamente hablar sobre cultura. Ya saben que las definiciones sobre cultura son múltiples, en algún momento alguien ha cifrado en incluso más de 150 definiciones diferentes, pero en realidad, aunque el objeto fundamental del estudio de la antropología es la cultura, no llegamos a una definición o a un consenso de qué es cultura en sí mismo, pues porque ni tan siquiera debemos llegar a ese consenso. Pero todos los antropólogos, cuando nos enfrentamos a un objeto de estudio, intentamos ceñirnos a una definición completa de cultura. Y a mí me gusta mucho una definición que da un antropólogo británico, Michael Carruthers, no sé si lo conocen, que tiene un par de libros muy bonitos, Culturas retóricas y las vicisitudes de la vida, por un lado, y por qué los humanos tenemos cultura, que define la cultura de la siguiente manera. La cultura es aquellas respuestas que aparecen ante la continua amenaza de la incertidumbre, de la oscuridad, del peligro, ante lo que la gente responde aplicando el conocimiento nativo y los ingenios extraídos de un fondo común. La quedo ahí, ¿vale? La quedo ahí porque luego vamos a rescatarla. Pero subrayo fundamentalmente lo que Michael Carruthers define como ingenios de la cultura. Es decir, cuando yo estoy ante un problema, soy capaz de afrontarlo a partir de algo que he aprendido que tiene mi propia cultura en sí misma y que me permite afrontar esa situación. Esta sería la definición de Michael Carruthers, ¿vale? Bien, como vamos a hablar sobre antropología y sobre cultura y vamos a hacerlo sobre un objeto de estudio que se encuentra en el pasado, vamos a trabajar sobre la memoria. Y esto también es importante definirlo antes de comenzar. Vamos a escarbar en los pliegues de la memoria, es básicamente lo que llevo haciendo todo este tiempo. Y esto tiene una particularidad. Cuando un antropólogo se enfrenta a la memoria o trabaja con la memoria, entiende que la memoria no es un contenedor vacío que se llena de cajas y que luego cuando yo quiero lo rescato. Así no funciona la memoria, la memoria funciona de otra manera. El antropólogo entiende que en realidad la memoria es una caja así, pero que se llena de significaciones. Y esas significaciones tienen que ver con las experiencias, de tal manera que lo que yo recuerdo mejor son las experiencias. Y las experiencias para el antropólogo son importantes. Aquí hay una diferencia relativamente clara entre qué es lo que hace un historiador o un antropólogo cuando se enfrenta a un objeto de estudio que se encuentra en el pasado. Al historiador le interesan las fechas, las cantidades exactas, al antropólogo no. Al antropólogo los cambios que puede haber, las tergiversaciones de la memoria, los olvidos, las negaciones no nos importan tanto porque nos ceñimos a las experiencias, a las significaciones. Y esto es también importante, la palabra experiencia. ¿Bien? Entonces vamos construyendo un poquito el andamiaje de lo que va a ser la conferencia sobre los conceptos de cultura, de antropología de la alimentación y sobre el concepto de memoria y experiencia. Cuando nos ceñimos a las experiencias es donde la antropología tiene su campo de estudio claro cuando se está enfrentando a un objeto de estudio que se encuentra en el pasado.
Aquí, Manolo Gutiérrez Esteves, el antropólogo mentor de la mayoría de los que estamos aquí, lo tiene muy claro. Lo que hace el antropólogo, o el espacio que tiene el antropólogo cuando se enfrenta a un objeto de estudio en el pasado, está perfectamente delimitado. Y tiene que ver con las experiencias personales, tiene que ver con esas significaciones que le damos a las cosas desde el presente a lo que ocurrió en el pasado, que también vamos a hablar un poquito de ello. Tiene que ver con los aspectos culturales, tiene que ver con los aspectos simbólicos, tiene que ver con los aspectos de las emociones, de los sentimientos. Eso es el campo de estudio de un antropólogo cuando se enfrenta al pasado. De tal manera que cuando yo estoy estudiando algo de hace casi un siglo, estoy pensando como antropólogo que no solamente es un hecho histórico, sino que también es un hecho social y cultural. Y dentro de este hecho social y cultural hay experiencia, como he dicho anteriormente, hay significaciones, hay recuerdos, hay memoria, hay emociones, hay muchas cosas que son subjetivas y que son para los antropólogos objetos de estudio de primer orden, que no lo son, por ejemplo, para los historiadores. Y es aquí donde se aprecia especialmente nuestro trabajo. De hecho, nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando sobre este periodo histórico, siempre los historiadores nos han dicho, pues yo no había pensado en eso. No había pensado que, por ejemplo, el pan es un elemento central desde el punto de vista simbólico en la cultura alimentaria española y que la gente en la posguerra hacía lo que fuera por tener pan blanco encima de la mesa. Este tipo de aspectos simbólicos, este tipo de aspectos emocionales, es la aportación fundamental de mi trabajo a este periodo histórico. Pero es importante recalcarlo porque siempre alguien puede decir, ¿y por qué un antropólogo se encarga de estudiar un periodo de tiempo que hace ya casi un siglo? Pues porque hay un enfoque, una parte de ese periodo histórico que es necesario que sea visto desde el punto de vista del antropólogo. Y aquí es donde cobramos realmente experiencia, es muy importante, ¿vale? Entonces, esta conferencia va a girar en torno a esos conceptos. El concepto de cultura, según la entiende Michael Carrier, el concepto de antropología de la alimentación, el concepto de memoria y experiencia, y el concepto de mezclar todo eso para ver cómo ha llegado hasta nosotros mismos, es decir, cómo lo hemos resignificado en el presente. Pero cuando hablo de experiencia, merece la pena que nos detengamos en qué tipo de experiencias estoy diciendo. Para poder entender el contexto de qué es lo que pasa en los años del hambre y por qué es un objeto de estudio de tanta importancia, vamos a ir precisamente a las experiencias. Miren, a mí me gusta mucho empezar siempre mis presentaciones en torno al hambre del año con este relato. Este relato es un relato de Crescencia, una mujer que entrevisté hace ya más de 10 años en el norte de la provincia de Cáceres, ya murió, que dice: mi hermano se murió, fue de necesidad, me lo contó mi madre toda la vida, de necesidad y de hambre, qué pena, porque no podía darle de comer mi madre, no había y no podía, se murió. Así era en aquella época. Todavía me recuerdo cuando paso por allí, por aquel prado, que paso varias veces. Se lo he dicho a mis hijos, aquí venía yo a pacer hierba, como las bestias. Que iba un regato por allí y cogía e iba por aderones y a por la hierba que hubiera. Allí las cogíamos agrios que estaban, y romazas, que es un tipo de hierba. Que las hay ahora por ahí, por donde quiera, que las veo y digo, ¿cuántas he comido, madre mía? Mi madre las hacía con un poquito de pringue si había y nos las comíamos. Yo no sé cómo podía el estómago desenvolver aquello. De eso he comido yo mucho. No había pan, no había nada para comer. Hambre, hambre y hambre. Hambre era todos los días. No es que un día pasaras hambre, es que todos los días tenías hambre. Esto desde luego es una experiencia. Independientemente de lo que se haya quedado en el tintero Crescencia en ese relato, nos está poniendo sobre la mesa una experiencia dramática de un periodo histórico muy concreto. Pero a partir de la experiencia de Crescencia merece la pena indagar un poco más en qué es lo que pasó, porque aunque la mayoría de nosotros hemos hablado sobre los años del hambre, o hemos escuchado hablar sobre los años del hambre, creo que merece la pena hacer un análisis de qué es lo que pasó para llegar a esas circunstancias tan concretas que determinan esta experiencia que tiene Crescencia. Miren, cuando Franco llega al poder, saben, el 1 de abril de 1939, se abre en España un periodo de tiempo cuando menos confuso. Franco está totalmente convencido de que todos los males que asolan al país
se deben fundamentalmente a las políticas del anterior gobierno republicano. De tal manera que él incluso piensa que la guerra civil es un mal menor para quitar del medio al gobierno rojo y comenzar a florecer la Nueva España. De ahí es la idea de Nueva España. De tal manera que Franco empieza a hacer cambios en todos los órdenes de la vida. Realiza cambios en el ámbito de lo político, lógicamente, porque sustituye una democracia por una dictadura. Realiza cambios en el ámbito de lo cultural, de tal manera que el nacionalcatolicismo lo impregna absolutamente todo y la Iglesia cobra un papel preponderante como no tenía antes. Y realiza cambios, o pretende realizar cambios, que van a ser importantísimos para la historia de los españoles, que son cambios en el ámbito de lo económico. Lo que hace Franco, lo que dice Franco, es que las penurias que han pasado los españoles hasta ese momento se deben única y exclusivamente a las perniciosas maneras de proceder en política económica por parte del anterior gobierno rojo. Y que eso con su gobierno va a desaparecer. Promete que gracias a sus propias políticas económicas, los españoles nunca más van a pasar necesidad. Y esto lo repite una y otra vez por activa y por pasiva, y además lo explicita en una serie de lemas que acompañan al primer franquismo en absolutamente todo, incluyendo los documentos oficiales. El gran símbolo de la época es esta afirmación de Franco, que incluso aparece en los documentos, como decía, de ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, acompañado de la firma del dictador. Para cumplir con esta promesa de Franco, en la que él dice que los españoles nunca más volverán a pasar hambre, lo que propone es una nueva política económica, una nueva forma de afrontar la economía en el país. Para ello lo que propone Franco es una política fundamentalmente de corte personalista, a pesar de que no tenía ningún tipo de formación en la materia. Y en realidad, aunque él lo vende como algo absolutamente novedoso, no lo es tanto, porque bebe de las fuentes de los países que por aquel entonces, estamos hablando del año 1939, son aliados de Franco. Por un lado, la Italia de Benito Mussolini y por otro lado, la Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler. Bueno, pues tan solo 66 días después de acabado la guerra, el 5 de junio de 1939, Franco ya comienza a esbozar sus ideas de política económica. Empieza a decir por dónde van a ir los tiros en materia económica, cómo va a conseguir que España salga de esa situación que él denomina como dantesca como consecuencia de las políticas económicas del gobierno republicano. Poco después, el 9 de octubre de 1939, todas estas ideas que Franco tiene en la cabeza las materializa en un decreto, que lo nombra con uno de estos nombres tan pomposos que el régimen utilizaba para todo: fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional. Así se llamaba la política económica de Franco, que firma el 9 de octubre de 1939. A esta forma de entender la economía, con el paso de los años se le ha denominado como, y esto sí que le sonará, autarquía. La autarquía básicamente era una forma particularísima del dictador de entender la economía, pero él estaba convencido de que era una forma de política económica que iba a revolucionar el mundo. Él decía, la autarquía, o mi política económica, que no la llamaba como autarquía, va a revolucionar el mundo porque es una tercera vía alternativa. No es ni el capitalismo de Estados Unidos, ni muchísimo menos el comunismo de los rusos. Es mi propia vía económica. ¿Y en qué consistía esta autarquía? No es objeto de esta conferencia indagar en qué es la autarquía, pero sí que hay que deslizar algunas cuestiones que son importantes porque nos va a permitir entender por qué se llegó a la situación que se llegó. Y esto es fundamental para poder entender lo que vamos a hacer después. La primera característica de la autarquía, lo que permea todo, es la idea de Franco del autoabastecimiento total. Franco piensa que España es un país suficientemente rico para no depender de los demás en ningún tipo de materia. Piensa que los recursos naturales que tiene España son prácticamente inagotables y que si no se han explotado hasta ese momento es simplemente porque el anterior gobierno republicano no había sabido hacerlo. Piensa que la mejor forma que España puede tener para salir de las consecuencias económicas de la guerra es aislándose del exterior y tirando de sus propios recursos económicos. Para que vean hasta qué punto llega la situación, el propio dictador lo queda bien claro en un discurso que da en 1941 en la provincia de Badajoz. No son ni una fecha
ni un lugar cualquiera. 1941 es, se sabe, el peor año de todos los años del hambre. Luego veremos a qué nos referimos con años del hambre. Y Badajoz era, sin duda, la peor de las provincias españolas en cuanto a recursos económicos. Dice el dictador: España era un país privilegiado que puede bastarse por sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante como para asegurar nuestra propia subsistencia. Dice: nadie en el mundo trabaja para España. Los españoles se ganan el pan con el sudor de su frente. En estas ideas, que ahora mismo se ven como delirantes, no estaba solo. Juan Antonio Suárez, por aquel entonces ministro de Comercio e Industria, dice: la autarquía es capaz de garantizar a un país por sí mismo su existencia, su honor, su libertad de movimiento y su total independencia, con un satisfactorio desenvolvimiento de sus justas necesidades, tanto espirituales como materiales. Esto era la idea fundamental de la autarquía. La segunda idea autárquica era el control de absolutamente todo por parte del gobierno. El gobierno, el Estado, decidía todo. Decidía qué debía producirse, qué se cultivaba, cuánto debía entregarse a las autoridades, en este caso a la Fiscalía de Tasa, qué se distribuía, qué precio se distribuía, cómo se vendía, cómo era abonado, absolutamente todo. Esto desembocó en algo que probablemente le sonará, en el mercado negro y el estaperlo de la época. La tercera gran característica de la época, que también llega a la economía, es que los valores del franquismo los permean absolutamente todo. Y también en el caso de la economía. Dice Franco: obediencia, austeridad y sacrificio, ejercido sin vacilaciones, logrará un orden económico mucho más eficiente que aquel que viene determinado como consecuencia del mercado internacional. Esta era la idea de Franco sobre economía. Esto es lo que Franco plasma en ese decreto del 9 de octubre de 1939 y esta es la idea con la que Franco entiende va a hacer que los españoles salgan de la penuria de la guerra civil. Lo que pasa es que muy pronto, demasiado pronto, los españoles empiezan a darse cuenta de que la situación ni va a ser tan fácil ni la cosa iba a ir tan bien como el dictador pintaba. Entre otras cosas porque esta política económica ya llega lastrada desde su base, porque ya empieza mal. Incluso antes de que se promulgue el decreto, tan solo 44 días después de acabado la guerra, más concretamente el 14 de mayo de 1939, Franco instaura en el país algo que muchos probablemente de los que están aquí han conocido y otros probablemente sepan de qué estamos hablando, y que el dictador había criticado enormemente porque el gobierno de la República ya lo había utilizado durante la Guerra Civil, y son las cartillas de racionamiento. Tan solo 44 días después de acabado la guerra, Franco decide que los recursos que tiene el país, que en un principio parecían ilimitados, hay que racionarlos. Y parte de la base de que lo poco que hay tiene que ser para todos. Esto es la base del racionamiento. Y dice Franco: esto es una medida puntual de tan solo una semana. Las cartillas de racionamiento están en España durante 13 años. Desde el año 1939, 14 de mayo, hasta el año 1953. Nunca el gobierno de Franco fue no solamente capaz de eliminar esta cartilla de racionamiento en menos tiempo, sino que además nunca fue capaz de asegurar que llegara la comida de forma adecuada, que los suministros que prometía la cartilla fueran los que en realidad estaba prometiendo, que tuvieran cierta calidad alimenticia. 13 años convivieron los españoles con esta situación. Pero vamos a analizar un poquito más qué eran estas cartillas de racionamiento, porque merece la pena. Como ven en las imágenes, para quienes no las conozcan, las cartillas de racionamiento básicamente eran unas tarjetas que tienen o tenían una serie de cupones que en el año 1939 se instauran como familiares, una cartilla por familia. Cada uno de esos cupones, o cada una de las partes de esa cartilla, indica qué tipo de comida se puede retirar. Carne, patatas, legumbres, arroz, aceite, pan, casi siempre negro porque no llegaba el pan blanco, pero no solamente comida, sino que también, por ejemplo, había jabón o había, por ejemplo, tabaco. La forma en la que se repartía o se anunciaba qué es lo que contenían las cartillas de racionamiento venía determinado, venía anunciado en la prensa local, que indicaba
bien por semana o bien cada 15 días, dependiendo del periodo, dónde se debería recoger esa alimentación, dónde había que abonarla, porque la cartilla de racionamiento no era comida gratis, era comida a cambio de dinero, y qué cantidad correspondía. Muy pronto el régimen se empieza a dar cuenta de que eso es un desastre y que no lo puede controlar de ninguna de las maneras. Empiezan a aparecer todo tipo de picarescas. Personas muertas que no se declaran y siguen recogiendo la comida, cartillas de racionamiento falsas. Así que en el año 1943 el régimen decide cambiar las cartillas familiares por cartillas de carácter individual. Y se establece aquí una gradación que es particularmente mezquina, porque el régimen decide que los hombres pueden comer el 100% de la cantidad o de la ración, las mujeres el 80% y los menores de 18 años tan solo el 60% de la ración. Ya vamos mal, porque ya es que tenemos poca comida, pero es que encima las mujeres comen menos. Luego hablaremos sobre el papel de las mujeres en la respuesta a esta situación. Pues bien, como decía anteriormente, el régimen nunca respetó las cantidades que prometía, las cantidades que se prometían en los periódicos de la zona nunca fueron esas, y esto fue algo especialmente importante en el medio rural. Y aquí hago un paréntesis porque esta diferenciación es importante. Siempre rara es la conferencia en la que no me preguntan, como me ha preguntado por ejemplo el compañero periodista anteriormente, entonces ¿dónde hubo más hambre? ¿En las ciudades o en los pueblos? Pues depende. Porque es verdad que hay pueblos que alguien dirá, es que allí tenían huertas, bueno, algunos. Porque hay sitios en los que los jornaleros no tenían acceso a tierra. Y como no tenían acceso a tierra, no tenían acceso a huertos. Y por lo tanto, en ellos se daba una situación que era todavía peor, que es que al medio rural el racionamiento no llegaba. Por lo tanto, hubo gente que lo pasó muy mal en las ciudades, pero también hubo mucha gente que lo pasó muy mal en los pueblos. Y esto es importante pues porque siempre sale la cuestión a la hora de preguntar, no es que mi padre tenía huerta, es que mi abuelo tenía huerta. Bueno, pero el caso es que el racionamiento, que parte con esta idea de que lo que tenemos sea para todos, que se prolonga durante 13 años, el régimen nunca consigue cumplir lo que promete. De tal manera que cuando vamos a los relatos de la época, a las experiencias que decía anteriormente, nos dicen, pero qué ración, lo único que te dan es pan, 100 gramos y a la semana, un cuarto de litro de aceite y boniato. De lo demás ni hablar. No hay ni arroz, ni judías, ni huevos, ni carne, ni pasta para sopa. Todo eso lo tienes que comprar de extraperlo a precios elevadísimos. Y los jornales están como en 1936. La miseria en la clase humilde es horrorosa. Aquí solo pueden vivir los elementos oficiales o los enchufados. Como podéis ver, esto es un paraíso. Una situación que queda perfectamente evidenciado en otro de los grandes símbolos de la época, las colas del hambre. Cuando preguntamos a la gente de aquella época sobre la situación que vivieron en las colas del hambre, pues son bastante claros. Teníamos que ir a la Tahona a hacer cola hasta que nos tocaba. Y había algunas veces que no llegaba y no nos tocaba nada. No había pan, nos dice una informante, en este caso también de Extremadura. Había veces que yo he estado toda la tarde, toda la noche, hasta por la mañana que abría la panadería para coger un bollo de pan, porque como llegaba poco racionamiento, cuando se acababa el pan, se acababa. Y a veces, cuando iba a llegar a la panadería, se cerraba la ventanilla y se había acabado el pan. O sea, que después de estar todo ese tiempo en la cola, pues nos quedábamos sin él. Y a ver, entonces yo me iba para casa no solo con hambre, sino triste, porque se lo tenía que decir a mi madre, que no íbamos a tener nada de pan ese día. Y aquello era un drama en mi casa. Claro, y es que fue un drama. Es que lo que pasó en España en aquel periodo de tiempo, en nada más y nada menos que 13 años, desde, como decía anteriormente, el 14 de mayo de 1939 hasta el año 1952-53, que acaba la cartilla de racionamiento, es un auténtico drama. Una situación que, aunque haya sido silenciada durante mucho tiempo en España, porque los estudios sobre la memoria del hambre son relativamente recientes,
se puede, por ejemplo, asimilar a la misma situación que se vivió en algunas de las hambrunas más importantes de la Europa del siglo XX, como probablemente algo que le sonará, que es el holodomor ucraniano, o incluso la situación que se vivió en la gran hambruna irlandesa de entre 1845 y 1849. Para que se hagan una idea, hay historiadores que han cuantificado que en determinados sitios de España y en determinados momentos puntuales, el número de kilocalorías que ingiere una persona adulta es menor que en algunos campos de concentración nazi. Esta es la situación. ¿Bien? Son tiempos de escasez generalizada para la mayoría de los españoles y de hambre para unos pocos. Fíjense cómo no sería la situación, cómo no sería el contexto en el que se vivía, que cuando volvemos a preguntar sobre esto, hay gente que nos dice: no era lo malo cuando estalló la guerra, fueron los años que vinieron después, cuando nos quedaron sin nada. Lo que había era hambre por todos lados, hambre del de verdad. Pues bien, a este periodo histórico, que yo sitúo entre el año 39 y el año 52, es lo que tradicionalmente se le conoce como los años del hambre. Pueden encontrar otras definiciones, hay algunos autores que hablan del año 41-43, que serían los peores años del hambre, como los años del hambre, hay otros autores que hablan del año 46. A nosotros nos gusta utilizar un periodo más amplio porque en realidad en la mayoría de España la escasez duró hasta que desaparece la cartilla de racionamiento. Otra salvedad, como hacía anteriormente con el caso del mundo rural. ¿En toda España hubo el mismo hambre? No. El hambre de posguerra en España viene definido fundamentalmente por lo que se conoce como el arco sur peninsular, lo que tienen en la imagen en color más rojo. Fundamentalmente Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. De hecho, por ejemplo, el doctor Yaney, un médico de la Fundación Rockefeller, que visita España en el año 40 a través de Lisboa para certificar cuál es la situación sanitaria de la zona, dice o queda escrito: la mayor necesidad se da en la zona que se encuentra al sur de la provincia de Badajoz. Esta forma en la que el hambre de posguerra se posiciona, ojo, no estoy diciendo que en la zona azul hubiera abundancia, estoy diciendo que la mayoría de España pasó escasez, otros no lo pasaron, ahora veremos quiénes fueron, y una España que sí que pasó mucha hambre. Esta forma de entender este gráfico coincide con este. Esta es una representación de los atlas de los chicos de la época de la España latifundista. Si se dan cuenta, el latifundio corresponde con el hambre de posguerra. Y tiene que ver con lo que le he dicho anteriormente. Básicamente, la falta de acceso a tierra, los jornaleros, los braceros en el caso de Extremadura, que no podían acceder a su propio terruño, que trabajaban la mayoría de las veces menos de la mitad de los días al año, pues vivían en esta situación. Podemos debatir, se puede debatir, no es el objeto de esta conferencia, si eso fue utilizado por el régimen como una forma de represión blanda. Esto se ha estudiado y luego podemos debatir sobre esto. La respuesta es sí. No porque el régimen tuviera una política de exterminio en torno al hambre, como por ejemplo sí que tuvo la Alemania nacionalsocialista, pero sí que hubo una utilización del régimen por parte de las autoridades locales frente a aquellos que ellos entendían habían apoyado al anterior gobierno republicano. Pero no es el objeto de la comunicación. Les decía anteriormente, igual que hubo una escasez generalizada, e igual que el hambre duro de España pasa en el arco sur peninsular, ojo, porque esto es importante, no todo el mundo pasó hambre en España. Hubo gente que incluso se enriqueció en ese tiempo. Los grandes extraterristas de la época hicieron fortunas en España. Y hubo gente que podía tener acceso a todo tipo de alimentación. Hay un relato de Simone de Beauvoir, la escritora francesa del año 1945, cuando visita Madrid. Ella había visitado Madrid en el periodo republicano, se siente muy atraído por lo que está pasando en España, y cuando hay un poquito de aperturismo en el año 45, justo al final de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, viene y va a Madrid. Y es muy esclarecedor leer lo que dice Simone de Beauvoir. Dice: por la calle Mayor entro en las calles estrechas y sombrías que son el corazón densamente poblado de Madrid. Aquí hay una abundancia asombrosa. Las tiendas están llenas de ropa y de comida. Vendedores de frutas con sus enormes racimos de plátanos y canastas de naranjas y de mandarinas. Pescaderías donde se cortan gambas rosadas y atún con sangre.
En las grandes barras se encuentran colgados jamones, salchichas, cordero con piel y también corderitos con lana negra rizada. Cochinillos cortados por la mitad se muestran en grandes platos. Hay enormes quesos redondos, huevos, mazapanes, mermeladas de membrillo, chocolates y pasas. Así que la primera impresión que me llevo de Madrid es un sentimiento de abundancia extraordinaria. Una vida generosa y fácil. 3 días después alguien acompaña a Simone de Beauvoir a Vallecas. Y queda escrito: tomé el metro y me dirigí a Vallecas. Allí no se encuentra ni una sola tienda. Los niños caminan descalzos y a menudo se visten con harapos, con la espalda descubierta. Las fotos son rescatadas del Archivo General de la Administración del Vallecas de la época. Hombres y mujeres usan alpargatas o zapatillas y nunca zapatos. Padres, niños, cabras, gallinas se amontonan dentro de las minúsculas chozas cuyos interiores oscuros se pueden ver a través de las puertas abiertas. En la imagen se ve. No hay agua en las casas y se puede ver a las niñas muy pequeñas que traen agua de las fuentes, cubos que son demasiado pesados para ellas. No hay combustible y para tener un poco de carbón hay que permanecer en una larga fila. Lo que refleja Simone de Beauvoir es básicamente las dos Españas de la época. Entonces, cuando hablamos del hambre de posguerra, ya sabemos que tenemos un contexto muy particular que viene determinado fundamentalmente por una política económica muy especial, pero que no afecta a todo el mundo por igual. Hablaremos de hambre en el arco superinsular, hablaremos de escasez generalizada, pero hay gente en España que vive muy bien en aquella época. Pero ya por terminar con el análisis de qué es lo que pasó por aquel entonces, algunos datos que siempre ayudan a que el relato sea más certero. Mire, durante los 13 años que yo denomino como años del hambre, este periodo en el que está vigente la cartilla de racionamiento de Franco, como consecuencia, y esto la historiografía lo tiene claro, fundamentalmente de las decisiones económicas de Franco en relación a la autarquía, es verdad que es fácil que podamos encontrar escritos en los que se habla de, por ejemplo, el aislamiento internacional que sufre España o que vive España, no que sufre, sino que vive, porque es una decisión a principios de la década de los 40, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Se puede hablar de una cosa que probablemente también le sonará, la pertinaz sequía. Se puede hablar también en algunos momentos de la destrucción que generó la guerra, pero se sabe, y se ha estudiado, se sabe desde la política, desde la historia económica, que todos estos elementos no fueron suficientes como para generar un drama como el que se vivió en España, y que este drama se genera fundamentalmente a partir de las decisiones económicas de Franco. Le decía, lo que se produce en España fundamentalmente es una caída brusca del Producto Interior Bruto del país de alrededor del 30%, y un encarecimiento generalizado de una media de entre el 25 y el 30%. De media digo porque se sabe, y esto está cuantificado, que hay alimentos y momentos concretos en el que, por ejemplo, las patatas se llegan a encarecer más del 400%. Nos podemos reír de la inflación de ahora. Pero el aceite, donde se sabe y está cuantificado que hay un momento determinado que hay más aceite en el mercado negro que en el mercado oficial, llega a encarecerse alrededor del 600% respecto del precio de antes de la guerra. Con estos datos, lo que ocurre en España básicamente es que se convierte en el país más subdesarrollado de Europa y presenta los peores datos macroeconómicos que ha presentado el país nunca, por lo menos desde que se tiene constancia. Fíjense cómo sería la situación que nos encontramos. Vuelvo a los relatos. Un viajero que llega desde Lisboa se refiere a la verdadera, espantosa y catastrófica hambruna que está viviendo España. Una niña de la época queda escrito: queridos Reyes Magos, este año preferiría que no me regalarais cosas, sino que me regalarais cosas para comer. Aquí os dejo mi cartilla de racionamiento. Tanta fue la necesidad que un burro cayó muerto en Campillo, un pueblecito de Huelva, el otro día, y la gente comenzó a pelear para conseguir una pieza. De estos tenemos relatos en Extremadura varios. Gente peleándose por animales muertos, luego veremos las consecuencias de otros. Alan Hilgard, comandante de la Royal Navy, que mandaba cables puntuales a Winston Churchill para informar de la situación de España, dice: un cuarto de la población de España se está muriendo de hambre. El mismo comandante diría: me pregunto si el mundo sabe que en España la gente está comiendo poco más que bellotas y castañas, e incluso estas son escasas y caras.
La castaña se convierte en España en el año 1941 en el alimento más consumido. No ha habido nunca en la historia española un consumo de castañas como el que hubo en ese entonces. Y tiene que ver con que la gente, los castaños, se convirtieron en un elemento de conseguir comida de primera necesidad. Bueno, estas son las consecuencias desde el punto de vista, o lo que pasó desde el punto de vista económico y cómo se llega a esta situación de los años del hambre. Pero es que no solamente fue el hambre, sino que como consecuencia de dejar de comer, comenzaron a aparecer enfermedades. Aparecen lo que se conocen como las enfermedades carenciales. Miren, por poner solamente algunos ejemplos. Extremadura se convierte en el nicho de la malaria de toda Europa. En ningún sitio hay más malaria que en Extremadura en esa época, fundamentalmente en la zona del norte. Aparece el raquitismo infantil. Estos dos ejemplos son rescatados de la prensa de la época de anuncios para quien pudiera paliar, en este caso, el raquitismo o un antipalúdico. Por ejemplo, en el año 1941 en España hay una epidemia de tifus, que el régimen trató de tapar. Y por supuesto, por encima de todas las demás, la que le sonará más, que es la tuberculosis. La tuberculosis pendía como una espada de Damocles sobre los españoles, de tal manera que se creó una situación de miedo social altísimo. En cuanto alguien tosía, todo el mundo salía de la sala. Se daba una circunstancia. Para luchar contra la epidemia de tuberculosis, el régimen recomendaba aire limpio y buena alimentación, que era justo lo que no tenía la mayoría de los españoles. Recordarán los sanatorios de tuberculosis en muchas zonas de España para luchar contra la enfermedad. Pero es que además, no solamente era lo que se dejaba de comer, sino que también era lo que se comía. Resulta que le he dicho anteriormente que el régimen suministraba la alimentación en la mayoría de las veces en malas circunstancias y de muy pobre calidad, pero es que además la gente empezó a comer lo que podía y donde podía sacarlo. En Extremadura, por ejemplo, en el año 41 se dio una epidemia de triquinosis. La triquinosis fundamentalmente se da como consecuencia de comer carne de cerdo en mal estado. Tenemos un relato espectacular de un pueblo de cerca de Cáceres en el que una familia rescata un cerdo que ha tirado un señorito por aquel entonces, aun sabiendo que ese cerdo se encuentra en malas condiciones. El padre le dice al hijo: baja ahí y corta lo que pueda. Dos miembros de esa familia murieron posteriormente como consecuencia del consumo de carne. Fíjense en la situación en la que no se veía la familia. Pero no solo. En esta zona, concretamente en la zona de Ciudad Real, como consecuencia le sonará la leguminosa almorta, y si no, le sonará más pito se llama por esta zona, que era fundamentalmente la base de las gachas manchegas, que era lo que comía la alimentación más popular de por aquel entonces, sobre todo entre los jornaleros. De repente nos comenzamos a dar cuenta de que empieza a generar una serie de sintomatología que no se conoce hasta entonces. Empiezan una serie de calambres repetidos en las pantorrillas, dificultad para andar, y empiezan a aparecer casos de muerte como consecuencia de una enfermedad, se sabe después, que se le pone el nombre del latritismo mediterráneo y que viene como consecuencia del consumo de almorta en forma de harina. Tanto que la harina de almorta se prohíbe en España su comercialización hasta el año 2018. Pero claro, es que no había otra cosa. De tal manera que hay gente que se arriesga porque necesita hacer las gachas a partir de estas almortas, aunque se sepa que son tóxicas. ¿Cómo no sería la situación que incluso hemos cuantificado el número de muertes de personas como consecuencia del hambre? Y miren que es difícil cuantificarlo, porque el régimen ya se encargaba de que no quedara claro. Hay muy pocos ejemplares como este de auxilio social, ni en el que lo tienen subrayado queda claro que alguien muere por inanición. De hecho, yo he buceado en los archivos sobre los expedientes sanitarios y en la mayoría de ellos se refieren a cuestiones como avitaminosis, flojera, mala situación general, pero nunca hambre. Ya se encargaban ellos. Bueno, pues así hay autores que han cifrado las muertes en la España de posguerra como consecuencia directa del hambre en alrededor de 250.000 personas. Este dato se entiende mucho mejor cuando lo comparamos con el número total de muertos que hay en España como consecuencia de la guerra civil, que son 350.000. Estamos hablando de mucha gente, pero incluso ha habido autores que se han aventurado un poquito más
y han dicho que como consecuencia no solamente del hambre, sino de las enfermedades carenciales que hemos dicho anteriormente, el número de muertes llegó a 600.000 personas. Nosotros hemos tenido muchos relatos de personas que se caían y que morían en la calle en Extremadura de primera mano. Bueno, cabe preguntarse qué es lo que hizo el régimen ante esta situación dantesca, que desde aquí es fácil verlo como dantesco. Pues bueno, lo primero que hizo el régimen, como buen régimen que era negar la mayor. En la prensa franquista de la época se pueden leer relatos como este. España es el país más feliz de Europa, pero Rusia es el enemigo universal. O este otro. Situación privilegiada de España. Llega un momento en el que el régimen no puede negar la situación, porque incluso los propios gobernadores civiles de provincia empiezan a mandar cables a Madrid diciendo: ¿dónde está el racionamiento? Se me está muriendo la gente de hambre. Y entonces empieza a buscar excusas. Lo primero es la incorporación de la Barbarie Roja al gobierno nacional. Claro, es que esta gente las tengo que alimentar, entonces los planes que yo tenía no me funcionan, pero funcionarán. Después recurre a la pertinaz sequía. Pero esto, que también se ha cuantificado, se sabe que es verdad. En el año 46, por ejemplo, hubo un año pluvial mucho menor que otros, pero eso no justifica un periodo de 13 años. Después le echa la culpa al aislamiento internacional. Pero es que el aislamiento internacional es muy relativo. Incluso, por ejemplo, hay estudios recientes que se sabe que España recibió créditos de Estados Unidos en secreto mucho antes de que ocurriera. Bueno, el caso es que no hay forma de justificar eso que pasó, sino es a partir de las decisiones económicas de Franco y de la situación que se generó a partir de la autarquía. Pero no solamente es eso, es que se sabe que aunque el régimen era consciente de la situación que estaba viviendo España, hay un momento que es especialmente esclarecedor. Mira, en 1941 la comunidad religiosa de los cuáqueros norteamericanos le ofrece al régimen de Franco ayuda humanitaria. Y lo hace a través del embajador español en Washington. En ese mismo momento, alguien que le sonará, Ramón Serrano Suñer, cuñadísimo, ministro de Asuntos Exteriores de Franco por aquel entonces, dice: dígale que no la necesitamos. Se encuentra entonces la población en una situación mezquina, prolongadísima en el tiempo, en el que una parte muy importante de la población española no tiene que llevarse a la boca. Y entonces en estas circunstancias solamente quedan dos posibilidades, que son o claudica o resiste. Y es aquí, en este contexto, en esta situación, donde aparecen todas estas experiencias que nosotros hemos ido rescatando. No es nada nuevo en realidad. La antropología de la alimentación, como les decía anteriormente, se lleva encargando del hambre desde hace ya bastante tiempo. Miren, las primeras etnografías del hambre aparecen en África en el año 1936 y año 1932 por parte de una antropóloga llamada Audrey Richards, pero hay un estudio especialmente importante en los estudios de la antropología del hambre. Es este estudio del año 1950 de Alan Holberg, que hace un estudio en un grupo étnico que se encuentra en el norte de Bolivia denominado como los Irionos. Los Irionos son un grupo étnico que se caracterizaban porque el hambre les acechaba. Y Alan Holberg, en esta tesis, dice algo que va a sentar las bases de la antropología de la alimentación durante mucho tiempo. Y ahora lo incardino con lo que pasó en España. Dice Alan Holberg: la presencia del hambre lleva necesariamente al adelgazamiento o a la pérdida cultural. De tal manera que lo que dice Alan Holberg es que cuando yo paso mucha hambre, me vuelvo menos persona, porque las instituciones sociales desaparecen y aparecen cuestiones como la insolidaridad, incluso puedo comportarme de forma más individualista. Esto es lo que dice la tesis de Alan Holberg, que está vigente en la antropología del hambre durante mucho tiempo. Esto pasó en España. Nosotros lo hemos comprobado. Les ponía anteriormente este relato: no había de nada, no había nada para comer, hambre, hambre y hambre, hambre eran todos los días. No es que un día pasaras hambre, es que todos los días tenías hambre en aquellos tiempos. Lo pasamos muy mal, muchas penurias. ¿Qué iba a hacer la gente ante esta situación? Pues aparecieron comportamientos insolidarios. Aparecieron muchos comportamientos insolidarios, tenemos muchos relatos. Mi madre guardaba algo de la ración para que comiese mi padre por la noche. Eran raciones de medio kilo o más. Mi madre envolvió un trocito en un trapo y se perdió. Nadie había sido en mi casa. A los años mi hermano Pepe me preguntó si me acordaba de aquella vez que se había perdido el pan.
como para no acordarme. Si lloramos toda la tarde, le dije, y confesó que había sido él. Aparecen rupturas de frontera. Existen tabús alimentarios que cuando el hambre llega, como dice Holmer, se superan. Esta es la representación en uno de nuestros libros de esa historia que les he contado algo del pueblecito de Cáceres, en el que el padre le dice al hijo baja por el cerdo y luego se mueren dos. Dice un vecino, lo que tenía que estar pasando aquella familia y lo que tenía que haber que pasar después ese padre. Tenemos muchos relatos en ese sentido que siguen la tesis de Alan Holber, ¿no? Recordarán probablemente algo que han escuchado hablar, que me daban gato por liebre. ¿De dónde viene el gato por liebre, esa expresión tan española? Pues viene de esta época. Esto es un artículo original de un veterinario de la época que enseñaba a diferenciar entre gato y liebre, porque cuando el gato y la liebre se encuentran en la cazuela son prácticamente imposibles de diferenciar. De tal manera que en esta idea de ruptura de los tabús o de las fronteras alimentarias, tenemos relatos que dicen, desaparecieron todos los gatos de las calles. No se encontraba ni uno. Los gatos los mataba la gente a palos y luego se los comían. Y gato también, no sabe mal, está como el conejo. ¿Y no le daba a usted asco? No, asco no me daba porque le hacías un guiso y no sabías lo que comían. Te lo comías y ya está. Julián López tiene una receta preciosa de un pueblo de Extremadura sobre gato y cómo cocinar gato. Había muchos más, o tenemos muchos más relatos de cómo pasar fronteras, de cómo diluir las culturas cuando el hambre acecha, que es, insisto, la tesis de Alan Holber. Una vez una de las mujeres me invitó a comer. En la cazuela había trozos de carne en salsa que parecía conejo y me dijo, cómelo Ana, que está bueno. Me dio un trozo y me lo comí. Luego le pregunté qué era y me contestó que eran perros, que ella los había desollado, los había frito y después los había puesto en salsa. Todavía cuando lo recuerdo me da asco y ansia. La mujer me dijo que se los comía siempre, aunque también comía rata. Lo sé porque nosotros estuvimos trabajando ahí. También he conocido gente que comía burranquinos, burros jóvenes. Tenemos montones de esto. Gente que come lagarto, esto lo habrán escuchado alguna vez, culebra, galápago, erizo. Yo he visto a un hombre matar a una cigüeña en Extremadura. Y dijo el hombre, los pobres tenemos que hacer barbaridades para mantener a los muchachos. Y venía con una cigüeña en un saco. Las cigüeñas no comen nada más que sapos y culebras y todas esas cosas. La rata, por supuesto, también se llegó a comer, y las hierbas. ¿Recuerdan a Crescencia, que la veíamos al principio, que comía hierbas, que no sabía cómo aquello lo podían desenvolver? Aparecieron hierbas, se comieron hierbas como hacen las bestias. Porque cuando el hambre aparece somos menos humanos y nos convertimos en más bestias. Me contaba mi madre que en su pueblo salía la gente al campo a por tagarninos, a por berros, a por brezos. Mi abuela ponía bien guapa a mi tía con 4 años y la mandaba con una cestina a vender esas cosas por las casas de los ricos del pueblo, que no iban a recogerlas al campo, claro. Y ellos se comían lo que quedaba de limpiarla, cocido y nada más. A veces era la única comida del día. Esto es lo que ocurrió en parte de las personas que vivieron el hambre de la posguerra. Ahora bien, esto no es lo importante desde el punto de vista de un antropólogo, porque no fue la mayoría de la gente la que tuvo que recurrir a este tipo de situaciones. Después de la tesis de Alan Holber, ha habido muchos antropólogos que se han dedicado a estudiar el hambre y que han dicho, no, esto no siempre es así, como decía Alan Holber entre los sirionos, sino que hay muchos contextos, Julián ha sido uno de ellos, por ejemplo, en el contexto guatemalteco, que han dicho, cuando el hambre aparece también la cultura. Y hay un número de respuestas culturales. ¿Recuerdan los ingenios de la cultura a los que se refiere a Márquez Carreteras anteriormente? Pues aparecen esto. Y entonces la gente empieza a buscarse ingenios a través de esas disposiciones que yo he aprendido a través de mi propia cultura, que me permiten afrontar las situaciones no solamente desde el punto de vista material, es decir, no como cualquier cosa, sino que como lo que mi cultura me dice que tengo que comer. Y esto es súper curioso. Esto es súper curioso. Hay un montón de estrategias, no nos da tiempo a analizarlas todas, yo me voy a ir a una concreta, pero igual que les he dicho antes que había una parte de la población que era insolidaria, que había una parte de la población que comía hierbas, que había una parte de la población que comía ratas, también hay una parte de la población que intenta sobrevivir de cualquier manera y comienza a extraperlar. Estos son
paquetes de café portugués que aparecen en Cáceres, concretamente donde yo vivo, 80 años después, cuando alguien empieza a hacer una reforma en su casa, tira la pared y aparecen los paquetes de un extraperlista que los había escondido ahí y ahí se quedaron. En Extremadura se extraperló prácticamente con cualquier cosa, se traía de Portugal prácticamente cualquier cosa. Y eso era una estrategia. Y ahora veremos en qué sentido. Los robos. Tenemos muchos relatos sobre extraperlo, ¿no? Por la noche íbamos y pasábamos la frontera. Ahí había caminos por todos lados. Había que pasar un río. Una vez en Marbao, que es un pueblecito que está muy cerca de la frontera, había una portuguesa que nos daba una habitación para dormir y descansar. Luego volvíamos y lo llevamos a Valencia, a San Vicente y a Cáceres también, andando, todo andando. Hacían kilómetros andando con el extraperlo. Le decía sobre los robos. Voy a pasar un poco más rápido sobre estas estrategias para ir a lo que me interesa. En el año 1942 se da el mayor número de robos denominados famélicos de la historia de España. El 70% de lo que se juzga en España en ese año corresponde con gente que iba al campo a robar porque no tenía para comer. De tal manera que aparece el término de hurto famélico. Hay muchas más estrategias que podemos encontrar. Por ejemplo, igual que le decía antes, que había gente insolidaria, también había gente que era muy solidaria. De hecho, si tuviéramos que decir que la mayoría de la gente fue solidaria. La forma de comer del cucharón o pasatrón la conocen. Ha estado vigente en España durante la mayor parte de la historia. Pues a eso tenía una serie de reglas no escritas que estaban perfectamente tipificadas. Eso es cultura. Y cuando en una casa no había que comer, esas reglas se seguían. Tenemos relatos de comer sardinas, una sardina para toda la familia. Y eso se repartía. Y eso estaba ahí y era una muestra de solidaridad. Pero le decía, de todas estas estrategias que se utilizaron, hay una en la que nosotros nos hemos fijado particularmente. Frente a la despersonalización y al dominio moral que supone comer siempre lo mismo, es decir, lo que el régimen te facilitaba o lo que podías conseguir en el campo, hubo un buen número de respuestas que buscaron justo lo contrario, lo que podríamos denominar como diversidad culinaria y saciedad simbólica. ¿Y esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo alguien que no tiene prácticamente nada para comer, cómo busca diversidad culinaria? ¿Qué está haciendo alguien para continuar siendo persona, por llamarlo de alguna manera? Pues básicamente esto es lo que nosotros hemos estudiado y ha sido el objeto fundamental de nuestro estudio durante bastante tiempo, que es lo que nosotros hemos denominado como las recetas del hambre. Las recetas del hambre que las hemos plasmado en varios libros, algunos específicos de Extremadura y otros para toda España, en libros ilustrados en los que vamos desgranando una serie de recetas que ahora les voy a contar y les van a sonar algunas y otras les van a resultar muy curiosas. Pero me interesa explicar de dónde salen esas recetas, cuál es el razonamiento que son esas recetas. Aquí hay que poner en valor, primero, la oda a la paciencia que supone hacer estas recetas. Segundo, el importantísimo papel de las mujeres en esta época, es decir, cómo ingenian a través de un bricolaje culinario que las personas mantengan la estructura alimentaria original aunque no tenga los alimentos que necesito. ¿Qué me permite ser esto? Seguir siendo persona. Frente a las tesis de Holberg en las que me convierto en un animal, lo que yo hago cuando llega el hambre son ingenios. Ingenios de la cultura. ¿Y esto qué me permite? Seguir siendo persona. Me permite escapar de la tiranía. Me permite seguir teniendo mi autoestima intacta. Y aparecen algunas recetas que son, como le decía, una oda a la imaginación. Trampantojos sociales, que lo hemos llamado nosotros. Tortillas de patatas sin patatas y sin huevos. Esta es como el paradigma de las recetas, ¿no? Pero ¿en qué consistía esto? Porque alguien podría decir, ¿en qué consistía la tortilla de patata? Pues básicamente eran cáscaras de mandarina que mezclaban con un poquito de harina que tuvieran y con un poquito de agua. Y fíjense, porque la idea desde el punto de vista de la cultura aquí es que le hacían la forma de la tortilla redonda y la ponían encima de la mesa. Y alguien desde la perspectiva de ahora puede pensar, ¿y para qué? Pues cómete las cáscaras de la naranja. Ya, pero comer las cáscaras de la naranja es comer cualquier cosa. Comer tortillas de patata con forma de tortilla de patatas es seguir siendo lo que soy, una persona, darle normalidad a un periodo de tiempo que recuerdo son 13 años, no 6 meses. Y tengo que convivir con esta situación durante 13 años. Pero es que estos no son extraterrestres, son nuestros abuelos y nuestros padres los que hicieron esto. Hay recetas que son apasionantes. Esta me encanta, polvorones de bellota.
Esta es muy extremeña. Dice, ¿quién nos da esta receta? A mi pregunta, bueno, ¿y cómo celebrabais las Navidades? Dice, hombre, hijo, las Navidades no son como las de ahora, y no había nada que celebrar. Pero lo intentábamos. Bueno, ¿y cómo? Pues comiendo polvorones. ¿Polvorones? De estepa, no de bellota. ¿Y cómo? Vas al campo, cogías las bellotas, las machacabas y las metías en la lumbre. Y salía una cosa así apelmazada, y estaba bueno, y dice, no, aquello estaba malísimo. Pero era la forma de celebrar la Navidad. Fíjense, porque la idea es, renuncio a algo, renuncia al sabor, renuncia a la textura, renuncia al olor, pero le sigo manteniendo el nombre, polvorones, y sigo celebrando las Navidades en un periodo de tiempo en el que no tengo nada que celebrar. ¿Y eso qué es? Ser persona, seguir siendo persona. Otra muy curiosa, boquerones de secano. Los boquerones de secano, que se comen fundamentalmente en una zona de Huelva, son básicamente esta hierba, lo que llaman allí en esa zona lenguaza, que se fríen con lo que se puede, porque hay buen aceite, pero el aceite, ya he dicho antes, que estaba a unos precios que no se podían mantener. ¿Y qué es lo que conseguía comer la gente? Pues pescado, boquerones, pero si eran hierbas, bueno, pero eran boquerones. Esta es la idea que circula en todas las recetas que vamos diciendo aquí. Una que probablemente le sonará. En España, en la época de la posguerra, se hizo café de casi cualquier cosa. Café de malta, café de achicoria, café de cebada, café de cacahuete, café de prácticamente cualquier cosa. ¿Y cuál era el objetivo fundamental del café de aquella época? Que fuera negro. Daba igual a lo que supiera. Era que por las mañanas, cuando te levantabas, tuvieras un poquito de café negro para que pareciera que la cuestión que estaba viviendo era normal. Si se pusieron esfuerzos en todas estas cuestiones, donde se pusieron esfuerzos de verdad, fue en la base de la alimentación de aquel entonces, el pan. El pan, que ha perdido mucha situación social desde entonces en los jóvenes, por aquel entonces determinaba el hambre del no hambre. Sigue pasando en cierta medida. Un español que lo llevas a un restaurante y no le pones pan, puede que se quede con hambre a pesar de que haya comido un cochino. Cuidado con esto, porque la antropología lo ha dicho claramente, la saciedad es un aspecto tan material como simbólico. Y uno puede terminar en un restaurante espectacular, una comida espectacular, que si no ha tenido pan puede decir, pues tampoco está tan bien. Bueno, pues esto pasa también en la época de la posguerra, donde el pan blanco, el pan de trigo, se encuentra en las cabezas hasta el punto de que hay gente que relata que sueña con él. ¿Qué es lo que intenta hacer entonces la gente? Pan de cualquier cosa, intentando que sea blanco, lo más blanco posible. Aparece, por ejemplo, pan de castañas, pero hay de todo, de altramuces, de bellotas, de patatas, de todo se intenta hacer pan. Fíjense, porque aquí lo importante es el color. Hay un relato precioso, y este es de mi abuelo, que ya falleció. Recordarán a Evita Perón, que llega a España en el año 1946 para celebrar el acuerdo hispano-argentino en el que España recibe un crédito y grandes cantidades de maíz. Y dice Franco, pues vamos a hacer pan de maíz. Y hace pan de maíz que en algunos sitios de España, por ejemplo en el norte, se come con cierta normalidad. Pero al pan de maíz le pasa una cosa, que es amarillo. Dice mi abuelo, la gente tenía hambre, pero es que el pan estaba tirado por las calles. Dice, la gente iba racionalmente, se lo daban y lo tiraban, no lo quería, porque el país, que comida de animales. Tradicionalmente en algunas zonas como Extremadura, Andalucía y Castilla, el país es comida de animales. Entonces la gente no quería comerlo porque preferían seguir siendo personas. Entonces preferían hacer pan de prácticamente cualquier cosa con tal de que fuera blanco. Por supuesto, recurrieron al campo, todo tipo de castañas, como he dicho anteriormente, todo tipo de sopas. Las sopas no son casuales. Las sopas también tienen, ¿recuerdan que le he dicho antes que le he hablado de cierta saciedad simbólica? Porque la saciedad es también simbólica, y comer platos de cuchara remite al hogar, a comer lento y a algo que sacia más. De tal manera que en la posguerra, aunque lo que tuvieran fuera un garbanzo flotando en agua, comían cuchara. Porque la cuchara llena, o no me he escuchado nunca esa definición de la cuchara llena. La cuchara llena sí tiene algo ya, pero en la cabeza me llena así como que fuera agua caliente. Y recurren a todo tipo de sopa. De ajo, de cebolla, de tomate. Hay un apartado entero para sopas de todo tipo en el libro. Potajes y las ganchas, como he dicho anteriormente. Fíjense, ya por acabar con este tipo de receta. Lo que les decía anteriormente.
No tengo azúcar. El azúcar en España en la posguerra, en la década de los 40, es un alimento prohibitivo, como la leche, por cierto, que se deja básicamente para los enfermos. Como los huevos, le sonará probablemente alguna haya escuchado la figura del recovero, que era el que tenía gallinas, pero no se los comía, los vendía, e iba por las casas vendiéndolos. Esto es mezquino, porque igual que pasaba en Extremadura, por ejemplo, con las matanzas, decía la gente, no, es que en Extremadura la gente tenía cerdos y mataba. No, hombre, la gente tenía cerdos y vendía, o lo cambiaba. Pero poca gente en Extremadura comía jamón en la época de los 40. Bueno, el caso es que ni azúcar, ni leche, ni este tipo de alimentos estaban disponibles, pero la gente seguía haciendo postres en su casa. Seguía haciendo postres aunque fuera sin azúcar, como por ejemplo el chocolate de algarroba, que por cierto ahora está de moda, también lo venden en Mercadona y es súper sano, parece ser. Se está recuperando la algarroba. Bueno, para terminar con la receta, vuelvo un poco al principio de donde estaba antes. Ojo que esta situación no la vivió toda España. De tal manera que en la presa del régimen, como quedara dicho Simón de Beauvoir, también nos encontramos recetas de soufflé de salmón o soufflé de pescado. Esto hace más mezquina si cabe la situación, como he dicho anteriormente, porque frente a aquel que come cigüeña, que es el extremo, la mayoría de la población que utiliza estos ingenios de la cultura que he dicho anteriormente, que definió Michael Carritiers, hay también una parte de España que es capaz de comer soufflé de salmón u otro tipo de recetas que podrían estar en cualquier de los restaurantes actuales. Ya por ir terminando, que me voy pasando. La conferencia hablaba sobre parte de entender lo que somos. Y dice un historiador, Vadillo, en 1991, lo leo textualmente porque estoy totalmente de acuerdo y ahora explicaré una cuestión sobre ello. Aquella extraordinaria vivencia de haber pasado hambre y de haber tenido que luchar hasta la extenuación para sobrevivir ha dejado un rastro inmenso que ha prolongado sus efectos incluso hasta hoy. Hablo de 1991. Donde aún es posible atisbarlo en las prácticas alimentarias. Dice Isabel González de Turmo, una antropóloga sevillana. Aquel recuerdo imborrable que todavía condiciona su actitud ante la alimentación. Fue de tal dimensión el trauma de la posguerra que nuestras abuelas fundamentalmente lo han transmitido de generación en generación en esa idea de si se cae el pan al suelo, ¿lo besas? Las cenas llenas de comida hasta la extenuación, con esta idea de que en mi casa nadie más pasará hambre nunca más. La frase o de reprimir, de decir una guerra tenía que haber pasado, estas han sido habituales en España hasta hace 2 generaciones fácilmente. Lo que ocurre es que eso está en franca dilución y los jóvenes, lo comentaba anteriormente, cuando le cuentas estas historias dicen, ¿qué me estás contando? Nosotros tenemos un trabajo que es precioso, o a mí es el que más me gusta, que es talleres intergeneracionales entre personas. Desafortunadamente, mi tesis doctoral es la única que se hizo desde la antropología sobre este periodo histórico y va a ser la única de la historia porque se han muerto los que vivieron aquello de primera mano. Yo ya llegué tarde. Llegué a entrevistar a personas de 103 años, pero muchas habían muerto. Entonces lo que nosotros hacemos es juntar a sus hijos, que ya son muy mayores, estamos hablando de personas de 80 a 90 años, con jóvenes del instituto. Y le cuentan estas vivencias de primera mano, que son mucho más bonitas que se las contemos nosotros. Y entonces los jóvenes alucinan. ¿Cómo que mi abuela tenía que comer, o podía haber comido rata, o cómo mi abuela comía este tipo de cuestiones? Porque nunca nadie se las ha explicado. Y yo creo que es necesario explicárselas, ¿no? Y es verdad que hay una dilución clara hasta las jóvenes generaciones, pero probablemente la generación anterior a la mía todavía vivía en España con esta idea de que tengo que guardar comida porque pueden venir tiempos peores. Con estas frases y con estas palabras se ha vivido en España durante mucho tiempo. Es decir, que el trauma nos ha permeado en nuestros propios comportamientos alimentarios mucho tiempo. La relación de los más mayores con el propio pan. Hay, por ejemplo, una cosa que le sorprende mucho a la gente extranjera cuando viene a España, que es cuando se pone un plato en el medio lo compartimos y todos pinchamos allí. A nosotros nos parece una cosa muy razonable, pero ellos te miran como diciendo qué asco, ¿no? Que estamos comiendo. ¿De dónde viene esto? Viene de escuchar un paso atrás. Es una permeación cultural de aquel entonces. Bueno, no quiero terminar sin poner en valor
algunas cuestiones. La primera es esta que estaba diciendo, el pozo que ha dejado el hambre. La segunda es poner énfasis, y así lo hacemos en nuestro texto, del papel fundamental de las mujeres, porque la mujer siempre ha sido la gran olvidada. Parece que la mujer tuvo poco que hacer en la posguerra. Siempre se cree que la mujer tuvo un papel en la posguerra muy secundario, en el que el régimen la tenía totalmente subyugada, y era verdad, pero a pesar de eso, ellas hicieron en sus propias cocinas auténtico bricolaje culinario para llegar a esta receta que les estoy diciendo. Yo creo que esta generación de españoles, y nosotros siempre procuramos en nuestros escritos quedarlo reflejado, merece un homenaje, porque es un ejemplo de lucha y de resistencia. Es decir, cómo ante una situación que dura, vuelvo a repetirlo por última vez, más de 13 años, me enfrento con coraje, decido luchar y decido salir adelante. Y eso son parte de nosotros, que es lo que decía al principio de la conferencia, porque no estaríamos aquí si no es a partir de eso. Bueno, pues yo creo que el tratamiento de la memoria del hambre todavía es muy escaso y está en parte por construir. Y cuando lo miramos desde la antropología, como ven, salen cosas muy diferentes de lo que sale cuando se mira desde otras vertientes. Es lo que le decía anteriormente, ¿no? Los historiadores decían, pero esto cómo se te ha ocurrido, porque la mirada es diferente, el foco es diferente, y el foco del antropólogo está mirando más a las experiencias, como le decía anteriormente, que a los números, a lo cuantitativo, que es lo que mirarían los historiadores. Y creo que esto merece la pena, pero sobre todo merece la pena porque creo que es un homenaje muy bonito a una generación que se consiguió salir adelante ante unas circunstancias que, si fueran así, hoy en día tendríamos, estoy seguro, muchas más dificultades para superar. Nada, muchísimas gracias.